Saludos, soy el maestro José Luis Gutiérrez Jaramillo y en esta ocasión estaremos viendo nuestro tema final del curso de imagen digital y en este caso es salidas y tipo de uso. Las salidas, como bien podemos observar en la diapositiva, al hablar de salidas nos estamos refiriendo al formato final de nuestra composición, es decir, podemos trabajar una composición de manera digital o una composición que sabemos que se va a imprimir. Si trabajamos algo digital, bien pudiéramos usarlo para fondos de pantalla, para web, para video, para animación, para discos interactivos, a lo mejor un DVD o un retoque fotográfico. Pero si vamos a trabajar la composición y sabemos que va a tener al final una impresión, como pueden ser algunas lonas, carteles, pósters, algo para serigrafía, periódicos, mantas, fotografía, etcétera. ¿Por qué tenemos doble lo que es la cuestión de fotografía? Bueno, el retoque fotográfico bien lo podemos trabajar de manera digital y que la imagen se esté usando dentro de una pantalla, pero también podemos crear una composición que al final la vamos a mandar a imprimir. Entonces, esto es lo que debemos de tomar en consideración a la hora de que hablamos de las salidas, es decir, cómo vamos a estar configurando nuestro proyecto para que se pueda tener una salida óptima. Antes de pensar en la salida de nuestra composición final, debemos tomar en consideración el respaldo de nuestro trabajo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente ya vamos terminando nuestra composición y resulta ser que se va la luz o que no, que se traba la computadora y nunca guardaron el respaldo. Entonces se recomienda estar guardando a cada rato. De hecho, cada 2 minutos o cada que hagan algún cambio significativo, es recomendable estar guardando lo que es su proyecto. Igual recuerden que si tenemos el programa en inglés podemos guardar con la combinación control S. Si lo tenemos en español podemos guardarlo con la combinación control G. En este caso estamos hablando de guardar los proyectos. Por lo tanto, se deben de guardar dos tipos de archivos. Primero el formato editable, que es el archivo de Photoshop y el cual nosotros vamos a poder estar volviendo a editar nuevamente si queremos cambiar algún objeto de lugar, si queremos agregar nuevas imágenes, si queremos cambiar los colores, si queremos agregar efectos. Este archivo editable lo vamos a poder estar editando para posteriormente guardar una vista previa. Ese es el segundo archivo que debemos de estar trabajando, el formato de la vista previa. Y este es el archivo final que nosotros vamos a compartir o vamos a usar. Este tipo de archivo que vamos a guardar al final ya no puede ser modificado. Entonces, lo que resulta es una imagen en JPG, una imagen en formato PNG o una imagen en formato GIF. Así es de que debemos de tener cuidado a la hora de guardar ya nuestro proyecto final, puesto que este ya no va a poder ser modificado. Es por eso que debemos de guardar los dos tipos de archivos, el editable para que nosotros podamos en un momento dado hacer cambios y la vista previa o el archivo final que resulta ser la imagen. Bien, para poder guardar el proyecto como archivo editable, que es el archivo de Photoshop, basta con dar clic en el menú Archivo y Guardar. Ese es el proceso básico, dar clic en Guardar, seleccionar una carpeta donde quieran guardar su composición y, ojo, recuerden que deben de estar guardando a cada momento. De hecho, podemos observar aquí en la imagen que para poder estar guardando de manera continua y con shortcut podemos dar control S. También podemos guardar el proyecto ya en vista previa de JPG o el archivo resultante. Entonces, para guardar nuestras composiciones en el formato final de la imagen, hay que entrar en el menú Archivo, Guardar para web y dispositivos. Es muy importante entrar en esta opción, aunque ustedes también van a poder guardar y seleccionar un tipo de archivo en el menú Archivo y Guardar como. Lo óptimo para trabajar en digital es guardar para web y dispositivos, ya que nos optimiza la imagen resultante y en un momento dado podemos estar trabajando
imágenes que no son tan pesadas y que vamos a poder estar utilizando en cuestiones en cuestiones para web. Una vez que le damos clic en guardar para web y dispositivos, nos aparece la ventana de configuración. Aquí en esta ventana de configuración debemos de seleccionar el tipo de archivo, es decir, si queremos un GIF, si queremos un JPG, si queremos un PNG. Ojo con este archivo de PNG. Tiene archivo PNG 8 y PNG 24. PNG 24 es el que va a tener la configuración óptima para que la imagen salga con la mejor calidad posible. Por lo tanto, recomendamos que usen PNG 24 si es que van a estar utilizando archivos con transparencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar un JPG y un PNG? Como lo acabamos de mencionar, el JPG son aquellas imágenes que ya no van a tener algún fondo de color transparente, sino que ya tienen un diseño, ya tienen una imagen en las dimensiones de la composición. En cambio, un archivo PNG pudieran tener una imagen flotando y que el fondo se esté adaptando de acuerdo a donde se esté utilizando dicha imagen. A lo mejor en un proyecto podemos tener un fondo verde y nosotros queremos estar utilizando la palabra digital, que es este ejemplo que tengo yo aquí, y que se esté adaptando a diferentes fondos. Entonces tendría que guardarlo con formato PNG, que es el que guarda las transparencias. En este caso, como la imagen ya tiene todo el fondo completamente usado, entonces me conviene guardarlo como JPG. Bien, le damos clic en el botón guardar y automáticamente nos abre la siguiente ventana donde hay que seleccionar la ruta en la cual van a guardar la imagen. Poner un nombre a tu archivo y darle clic en el botón guardar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Seleccionar la carpeta donde quieran guardar la imagen resultante, ponerle un nombre y dar clic en el botón guardar. Es lo que debemos de hacer en esta ventanita. Y con eso ya tenemos automáticamente guardado nuestro archivo de imagen. Esas son las dos formas que habíamos comentado. El archivo editable, cuando le damos clic en menú archivo guardar y le ponemos un nombre. Ese nombre o ese tipo de archivo es un formato de Photoshop. Y el segundo es guardar la vista previa en JPG. Cuando le dábamos clic en el menú archivo guardar para web y dispositivos, seleccionábamos el tipo, en este caso seleccioné JPG, buscamos la carpeta donde queremos guardarlo, le ponemos un nombre y le damos clic en el botón guardar. Con esto lo que hacemos es crear la imagen final que es en tipo JPG y que este ya no va a poder ser modificado. Estas son las opciones para poder guardar nuestros proyectos y las salidas que le podemos dar. Ahora bien, ¿cuál sería entonces los tipos de uso? De hecho, antes de iniciar con el proyecto debemos de saber exactamente para qué será usada la composición final. Si la utilizaremos para un fondo de pantalla, para un video, para una animación, si vamos a imprimir alguna lona, un cartel, un póster, a lo mejor una fotografía, a lo mejor si queremos usarla en tazas, en camisas, etc. Debemos de saber en qué vamos a usar nuestra imagen para así mismo poder configurar la composición. Dependiendo del tipo de uso es como se debe de configurar el proyecto al inicio. Como ya habíamos comentado en la unidad 1, los tipos de documentos y características de las imágenes, vamos a configurar de manera diferente y a continuación explicaremos algunos de los usos comunes a la hora de trabajar con Photoshop. Estos son los tipos de usos comunes, ojo, son los que en un momento dado me han funcionado, han resultado y parten también de algunos estándares que ya existen. Por ejemplo, si yo quisiera una composición para la web, entonces tendría que a lo mejor estar pensando en las dimensiones de 800 por 600 con una resolución a 72 y el modo de color en RGB. Pero si yo quisiera a lo mejor una imagen de contenido, es decir, dentro de la página web, una imagen que tenga cierto contenido,
Incluso este tamaño de imagen de contenido puede funcionar muy bien para las publicaciones que hacemos en Facebook. Resolución A72, modo de color NRGB. Si quisiéramos una imagen cuadrada, bien tendríamos que estar pensando a lo mejor en 300 por 300 píxeles. Siempre trabajamos en píxeles. Resolución A72 en modo de color RGB. Por ejemplo, si diseñamos alguna imagen para los celulares, para los dispositivos móviles, debemos de estar pensando en 300 por 80 píxeles. Y de ahí a la medida que necesiten. Por ejemplo, si quieren estar mostrando una imagen cuadrada, tanto para web como para dispositivos móviles, bien pudieran estar pensando en una resolución de 72 y dimensiones de 300 por 300. Todo lo trabajamos en RGB. Por ejemplo, si seguimos en la línea de los archivos para web, bien podemos trabajar una imagen en la parte superior, estos son banners superiores, de 1000 por 120 píxeles. A lo mejor si queremos una imagen lateral, las cuales aparecen en los menús laterales, bien pudiéramos trabajarlo de 150 por 150. Ya depende de qué y cómo quieran utilizar la imagen, es como más o menos poco a poco van a empezar a utilizar las dimensiones y la resolución, si se dan cuenta, por lo general siempre se trabaja a 72 en modo de color RGB. Seguimos, por ejemplo, si quisiera hacer un interactivo o un fondo de pantalla, yo sé que este tipo de imágenes nunca van a salir de una pantalla, o sea, no se van a imprimir, por lo tanto, bien puedo trabajarla en 1024 por 768 píxeles, resolución 72, modo de color en RGB. Pero si yo quiero trabajar a lo mejor una imagen ya para videos, y puede ser video normal o video web, ahí sí pudiera utilizar la resolución a 300. A fin de cuentas, el archivo resultante va a estar comprimiéndonos nuestro trabajo final dependiendo en la salida que le queramos dar, pero esas ya son salidas para video. Por ejemplo, pudiera ser un video AVI, pudiera ser un video en 3GP, pudiera ser un video en MP4 y aquí ya depende de las resoluciones. Por ejemplo, hoy en día incluso nos hemos encontrado con resoluciones en Full HD, las cuales traen 1920 por 1080 píxeles. La resolución aquí, como es video, sí tiene que ser a 300. A la hora de que se compacta ese video para hacer a lo mejor un render o ya un comprimido del video final, bueno, ahí ya automáticamente estará usando la resolución que uno le esté configurando. En este caso, si los trabajamos para web, sería lo siguiente. Para los celulares, bien podemos trabajarlo de 640 por 360. Este tamaño sería como para los celulares, los que no son smartphone o los que tienen una resolución de pantalla muy baja. Pero por ejemplo, para tabletas o también celulares con muy buena resolución, estamos hablando de celulares que a lo mejor tienen unas 4 o 5 pulgadas su pantalla. Bueno, pudiéramos trabajar en un momento dado unas dimensiones de 800 por 480 píxeles. Estas dos últimas ya son resoluciones un poco grandes, pero asimismo dan muy buena calidad. Entonces, para HD pudiéramos trabajar 1280 por 720. En Full HD, que son las películas que actualmente están trabajando más o menos una calidad parecida a la del Blu-ray, entonces estarían trabajando una imagen de 1920 por 1080. En este caso, las que más vamos a estar utilizando nosotros van a ser las imágenes para web, las imágenes para banner y las presentaciones de PowerPoint. En este caso, si quisiera hacer un fondo para PowerPoint, tendría que estarlo diseñando en 700 por 520 píxeles, resolución de 72 y un modo de color NRGB. Entonces, aunque estas son algunas resoluciones estándar y que me han funcionado ya a lo largo de varios años, bien podemos estar trabajando las imágenes a medida, es decir, depende qué es lo que vayamos a hacer, bien pudiéramos trabajar
diferentes dimensiones. Nada más debemos de tomar en consideración que no se salgan tanto de los estándares. Por ejemplo, yo puedo trabajar incluso una imagen de contenido de 700 píxeles por 280, sería un ejemplo, ¿no? Y ya ahí más o menos estaría trabajando una imagen un tanto más pequeña. De hecho, vamos a ver el ejemplo. Tengo por aquí el ejemplo de imagen digital. Este archivo de imagen digital bien lo puedo poner como una publicación de Facebook. Ya hice mi composición y de hecho si observamos esta imagen en el menú imagen, tamaño de imagen, podemos observar que esta imagen tiene 700 de ancho por 400 de alto, que es más o menos el tamaño que vamos a estar utilizando para contenidos web. Esta composición de imagen digital, la voy a usar para una publicación en Facebook. Observen la resolución a 72 y bueno, en un momento dado se tiene que estar trabajando con RGB. Es así como debemos de estar pensando en las dimensiones y las resoluciones de nuestras composiciones. Por ejemplo, si quisiera hacer, no sé, un contenido cuadrado, me voy a menú archivo nuevo y selecciono aquí ancho 300, alto, aquí ya depende, es lo que les estaba comentando, qué tanta dimensión quieren abarcar. Por ejemplo, yo quiero uno pequeño, entonces bien puede ser ancho 300, altura 150, lo que sí siempre resolución a 72 y en modo de color en RGB. Le damos OK y observen cómo podemos estar trabajando nuestro tamaño de la imagen. Bien, entonces esto ha sido todo en cuanto al tipo de uso y también en cuanto a las dimensiones o salidas que debe tener nuestros archivos finales de las composiciones trabajadas en Photoshop. Espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video tutorial.